Me involucré en el concurso bíblico siendo adolescente, como a los 14, 15 años. Me invitaron de la sociedad de jóvenes de ese tiempo a estar en el equipo y pues dije, a ver si puedo. Y entonces me metí a estudiar con el equipo, estudiamos el libro de Hechos, aquí en la iglesia local, la primera iglesia de Monterrey. Me involucré en la iglesia del Nazareno. De hecho, mi participación, mi involucramiento no solo en el esgrima bíblico, sino más bien en la iglesia del Nazareno fue por causa del esgrima bíblico. Aunque mi familia es cristiana de varias generaciones, tercera generación, nosotros no éramos de la iglesia del Nazareno. Entonces nos cambiamos a vivir de Mazatlán a Guadalajara, y al estar aquí, mi hermana menor, una compañera de ella en la escuela, era de la cuarta iglesia del Nazareno, de la cual todavía soy miembro en Guadalajara. Y por causa de ella nos invitó a la iglesia. Yo llegué a la iglesia del Nazareno y no me gustó. O sea, no me gustó la iglesia, no me gustó el ambiente. 16 años, sí, más o menos, un poquito más que 16, no recuerdo. No 17, pero como casi 17. Y fue aquí en Guadalajara, en la cuarta iglesia. Yo me involucré en el esgrima bíblico cuando tenía 13 años. Yo soy de Saltillo, era una iglesia pequeña, y recuerdo que apenas empezábamos a conocer lo que era el distrito, la organización de la iglesia Nazareno, y el que era nuestro presidente de JNI llegó un día diciendo que estudiáramos el libro de Lucas porque iba a haber una competencia en Monterrey, que era la sede del distrito. Entonces pues no sabíamos nada de reglas, no sabíamos nada de lo que era el esgrima bíblico, no sabíamos ni siquiera cómo era una competencia, jamás habíamos visto una, y él nos llevó. Y recuerdo que en el camino más o menos nos explicó cómo era. Llegamos al Templo San Pablo y era una competencia donde había solamente, creo que en total éramos 9 participantes, porque era la competencia para sacar el equipo del distrito que representaría pues, bueno, al distrito en la competencia regional que iba a haber en el año de 1992, en diciembre, en la ciudad de Guatemala. Bien, la primera experiencia que tuve en el esgrima bíblico fue en Veracruz. Creo que tenía como 13 años de edad, y fue nuestra primera experiencia en un campamento en Palmasola, creo que se llama ese lugar. Me involucré a la edad de 11 años en la competencia de distrito, en aquel tiempo Distrito Centro, formando parte de la primera iglesia de Nazareno en Guadalajara. Bueno, fue cuando era muy pequeño, probablemente como a los 5 años de edad. Fue aquí en la iglesia, en la primera iglesia, y fue en un concurso infantil. No era el MEVI, pero era el esgrima tradicional, pero para niños, ¿verdad? Ahí fue cuando comencé hace 35 años más o menos. Fue a nivel distrital. No fue a nivel local, no fue a nivel zona, fue a nivel distrital, era el equipo distrital, y competimos en Guatemala, en Centroamérica. Los recuerdos que tengo son muchos nervios, preguntarme qué estoy haciendo aquí, sé poco del libro de Lucas, nunca he estado ni siquiera a nivel local o de zona o en un campamento. Y fue una sensación pues muy extraña, no puedo decir que muy satisfactoria, porque sí había muchos nervios por no haber participado antes más que en ese nivel la primera vez. Sí, me recuerdo, teníamos entre 11 y 12 años, un torneo de distrito en un campamento en el mar, Palmasola, Veracruz, por allá por 1968, 67, 68. Todos los que estábamos compitiendo de entre 12 a 13 años, 11, 12, 13 años, contra personas mayores, quedamos en segundo lugar. Bueno, la primera competencia oficial realmente fue en ese campamento, y nuestro anhelo era, nos divertíamos propiamente cuando decían pregunta y saltábamos y buscábamos contestar. Era un gozo el poder participar de esa manera. De la primera competencia recuerdo a mis compañeros, recuerdo a Rubén, recuerdo a Aide, recuerdo a Patti, recuerdo también el libro de estudio fue Jonás, y lo que más recuerdo es que nos pusieron aquí en la iglesia local a recitar
el libro completo de Jonás y a mí me tocó el capítulo 4. No me acuerdo cómo empieza nada más, pero es todo lo que recuerdo, sí. Mi primer competencia, pues fueron competencias de zona, de la zona de aquí de Guadalajara. No recuerdo la verdad contra quién habrá sido, ni recuerdo exactamente cuál fue la primera, pero sí recuerdo las primeras, que fueron pues, el nervio yo creo de todos los que compiten por primera vez. Fueron muy bonitas. Ese equipo, tal vez será porque fue el primero, pero ese equipo de esgrima bíblico local de mi iglesia para mí fue como el mejor en el que he estado. Dedicamos muchísimo tiempo todos, nos reuníamos como por unos 6 meses, nos reuníamos 3 o 4 meses por semana. El hermano Luis Sánchez era nuestro administrador y no era solamente una reunión de estudiar las preguntas del esgrima bíblico, sino nos daba un estudio. Me acuerdo que estudiamos Romanos y Santiago en ese año y participamos en ese Romanos y Santiago y aprendimos muchísimo con el hermano Luis. Además se fortalecieron mucho la convivencia entre los que estábamos en el equipo. Yo creo que lo que más me acuerdo de eso fue, más que las competencias, los entrenamientos, que fueron muy, muy especiales para mí. Bueno, fue mi primera competencia en el campamento juvenil de ese tiempo y me sorprendió mucho que en ese año estaban haciendo una selección para ir a un evento a nivel México y Centroamérica, y entonces me sorprendió mucho que quedé en la selección y fui a competir para el año de 1977 a Huastepec con el libro de Hechos en la selección del distrito. Pero ahorita viene a mi mente uno en un nacional de esgrima en Jalapa en 1991. Pasó algo muy interesante. Estaba yo compitiendo, me marcaron error, era el capitán del equipo yo. Hice una objeción, no estaba de acuerdo con la decisión del juez y entonces me rechazó la objeción y estuve en contra de la decisión. Entonces me paré y le dije, quiero hacer una observación, lo cual no es posible hacer. Y entonces en ese tiempo yo acababa de salir de la preparatoria y había llevado una clase de gramática y entonces le dije un montón de rollo ahí de gramática, de sintaxis y de cómo lo que yo había dicho era correcto gramatical, no sintácticamente hablando. El juez era el hermano Axel Ruiz, y de tantos argumentos que le di, no sé si el argumento era válido, pero yo creo que más bien no me enfadé de tanto argumento que le di, que reconsideró la decisión y cambiaron la objeción, y entonces fue pregunta correcta para mí, y se cambió todo. Pero me acuerdo que fue curioso porque todo era en un auditorio y todo el mundo estuvo callado todo el tiempo que estuve hablando, y todos estaban bien sorprendidos, porque yo tenía unos 17 años, 18, no recuerdo bien. Estaban muy sorprendidos de toda la argumentación que di desde un punto, no siquiera bíblico, desde un punto de vista gramatical y de sintaxis y de todo eso. Que el hermano cambió la decisión, insisto, no sé si porque tenía yo razón, pero a lo mejor porque lo enfadé de tanto argumento que le di. Bueno, tengo muchos recuerdos muy bonitos y muy divertidos. Verdaderamente he disfrutado mucho siempre que he estudiado, pero en particular ahora recuerdo uno, el primer concurso nacional al que asistimos de la iglesia. Hicimos el equipo y fuimos a Guadalajara. El hermano Pancho Cardona había hecho esa competencia y estuvimos ahí y nos sorprendió mucho el nivel de competencia que había de los otros distritos y nosotros no podíamos, o sea, se pasaba, iba la pregunta 8, 9, 10 y no podíamos contestar nada. Entonces, pues nos descalzamos porque dijimos, los zapatos nos aprietan, algo está pasando, y se reían de nosotros los demás equipos porque nos quitamos los zapatos, pero ni aún así. Después ya en el hotel hablamos, nos pusimos más las pilas y pudimos hacer un mejor papel. En esa ocasión concursaron nada más 4 distritos, que era el occidente de Guadalajara, el distrito centro, era el sur y era el noreste. Y nosotros por tantito y nos vamos al tercer lugar, ¿verdad? Claro que quedamos en el cuarto, no teníamos experiencia en esto y estuvo chusco, ¿verdad? Estuvo botana esa ocasión que tuvimos que competir descalzas. Fue chusco y no medio crítico. Me recuerdo cuando un director del concurso se equivocó en dar dar favorable a una respuesta incorrecta, y yo le hice el reclamo con todas las bases bíblicas y demás, y contestó, no, pues aquí se hace lo que yo digo. Y entonces yo le contesté, entonces díganos quién quiere que gane y nos bajamos. Y entonces me recuerdo una en Huastepec,
y fue una situación medio crítica, pero después me disculpé por ese atrevimiento de decirle, pues mejor diga quién quiere que gane y nos bajamos. Ya tenía como unos 14, 15 años. En una competencia, recuerdo bien, creo que del equipo con el cual estábamos participando, o contrario a nosotros, eran puras chamacas, puras muchachas. Y me dio tanta tristeza cuando les ganamos y ellas soltaron el llanto y yo ya no sabía si reír o llorar juntamente con ellas, pero fue algo pues sentimientos encontrados, ¿no? En 1992 en Guatemala era una competencia triple y se iba a sacar el primer lugar. Y recuerdo que alguno de los otros dos equipos se equivocó en la respuesta. La pregunta era qué habían respondido los apóstoles, que les había faltado cuando Jesús les preguntó qué les faltó cuando fueron sin alforja y los mandé, etcétera, etcétera. Y se equivocó, no recuerdo qué otro equipo. Entonces, como era triple la competencia, era una pregunta de gracia para dos competidores, yo era el número 4, recuerdo. Y entonces me toca la pregunta de gracia, yo me pongo de pie, súper insegura, y me toca a mí acercarme a darle la respuesta al hermano Francisco Cardona, que estaba de juez en ese entonces, y el otro chico del otro equipo pasó el micrófono, ¿no? Entonces yo me acerco al hermano Cardona, yo la verdad, de los nervios, yo no recordaba bien el pasaje, no me acuerdo si habían dado cita o no, yo solamente le dije, nada, que pues contestaron que no les faltó nada, ¿verdad? Entonces ya regreso y fue correcta mi pregunta, el chico que habló el micrófono fue incorrecta, entonces esos 10 puntos de la pregunta de gracia hicieron que llegáramos a un empate y después tuviéramos que desempatar para el primer lugar. Pero recuerdo que mis compañeros me decían, no, tú dijiste que no te sabías nada y te la dieron como buena, entonces fue algo muy gracioso, ¿no? De que creen que yo dije, nada, no me sé nada y que me la tomaron como buena. Fue más bien chusco o ridículo, en mi caso, ¿eh? Fue hace buen tiempo en una competencia de zona. Estábamos en una iglesia aquí en Lirio de los Valles. Era la competencia, según yo, eran eliminatorias de zona para después ir al equipo de distrito. Y estábamos compitiendo y hicieron la pregunta y me levanté, y cuando me dan el lugar para contestar, la pregunta era de que estaba enferma la suegra de Pedro. Yo no sé por qué, no sé qué estaba pensando, no sé, simplemente ese momento me desconecté y mi respuesta fue de mal de ojo, ¿eh? Y yo no sé por qué dije eso. Era tan fácil decir que tenía fiebre, pero dije que de mal de ojo y obviamente fue incorrecto, ¿eh? Y mi equipo andaba muy mal y yo no les ayudé mucho, ¿eh?